Buenas tardes. Sean todos y cada uno bienvenidos a este lugar donde alabamos y glorificamos el nombre de nuestro Dios. Vamos a inclinar el rostro y a tener una palabra de oración. Amante Padre, en esta hora, permita que su Santo Espíritu redarguya nuestros corazones. Somos frágiles, Padre. Cualquier cosa, Padre, nos desvía de usted. Pero permita que en esta hora podamos entender por qué usted nos ama tanto. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias a Dios que se dieron la oportunidad de poder apartar un tiempo y poder venir a este lugar para poder tener un encuentro con nuestro Dios. ¿Saben una cosa? Siempre la humanidad tiene preguntas. Como seres humanos nos hacemos siempre muchas preguntas. Y muchas veces no tenemos respuestas tocante por qué existe el mal, por qué hay tanto sufrimiento, por qué hay tanto dolor, por qué la situación de la humanidad cada vez es más deplorable. Y todas esas preguntas llegan a la mente de toda la humanidad. Y a veces no tenemos respuesta. Y lo más triste de todo eso es que le echamos la culpa a Dios de todo lo que nos sucede en la vida. Y cuando nosotros no conocemos o no nos atrevemos a buscar y a conocer o a buscar esas respuestas de las preguntas que tenemos, pues más vamos teniendo en nuestra mente ese deseo de culpa hacia Dios, que Él tiene la culpa de todo. Pero en esta tarde vamos a entender cómo ha trabajado Dios. No se imaginan, hermanos y visitas, cómo nuestro Dios ha trabajado incansablemente para poder rescatar a la humanidad y mostrarle cuánto nos ama. A veces me pongo a pensar, ¿a quién ha ido al mar? Yo creo que todos, ¿verdad? Todos hemos ido al mar. Y cuando nos agarra una ola, ¿alguien le ha agarrado una ola? Y quieren salir y pueden, no podemos. Y andamos ya buscando quién nos ayude, Señor. Y entre más queremos salir, más nos enreda y nos, como dicen por ahí, nos revuelca la ola, y a veces hasta agua y arena tomamos. Hasta que la ola se calma, a veces nos mete para adentro, y a veces tenemos que saber salir y batallamos. ¿Saben que a veces así es el pecado? ¿Saben que a veces es el pecado cuando nosotros vemos el mar, se ve atractivo para poder nosotros meternos? Y cuando nos metemos, vienen olas grandes y esas ya no las queremos, pero ya estamos dentro. Y entonces nos revuelca la ola y queremos salir, pero ya no podemos. Y tratamos en ese momento de buscar ayuda. Y sin embargo viene la calma para poder salir y ya no meternos a ese lugar. Por lo menos para que se nos olvide por un momento cómo la ola nos trajo vuelta y vuelta. ¿Saben que el pecado así es, hermanos? Nosotros, entre más nos metemos a este mundo, a todos sus deseos y a todo lo que hay, más el mundo nos revuelca, más el mundo nos hace comer arena, tomar agua, de modo de que probablemente nos podamos hasta ahogar. Y cuando viene la calma, a veces ni nos damos cuenta y es cuando encontramos la salida. Cristo Jesús, hermanos, vino desde el cielo para poder rescatarnos a ti y a mí. Amén. Pero vamos a ir entendiendo cómo es Dios y vamos a ir entendiendo en esta parte.
una atrás, perdón. ¿Qué es el santuario? Saben, hermanos, que muchas veces yo me preguntaba qué es el santuario. Y vamos a ir entendiendo ahora sí lo que sigue. El santuario trata de nuestra salvación, ¿sí? El santuario trata de nuestro rescate, ¿sí? Y por consiguiente vamos a entender a través de esta semana, estas dos palabras las vamos a tener en nuestra mente: sustitución y restauración. Vamos a entender entonces de qué se trata. Adelante. Fíjense lo que dice Salmos capítulo 27, versículo 4. Una sola cosa he demandado al Señor, esta buscaré: habitar en la casa del Eterno todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor e inquirir en sus templos. Salmos 27, 4. ¿Qué dice el salmista? Una sola cosa he demandado del Señor. ¿Y qué voy a buscar? ¿Habitar en dónde? En la casa del Eterno. La palabra de Dios nos está diciendo que el santuario es la casa del Eterno, la morada de Dios en el cielo, pero también tiene varios nombres: santuario, tabernáculo, casa de Dios, templo, monte de Sión. Todos esos nombres tiene el nombre del santuario, la morada de nuestro Dios. Pero fíjense que abajo dice una palabra en ese versículo, la palabra inquirir. Y me puse a investigar qué significa inquirir. Inquirir quiere decir tratar de llegar al conocimiento. En otras palabras, para que tú puedas tener respuestas a todas tus preguntas e inquietudes y poder entender de qué se trata la vida en este planeta, necesitamos nosotros indagar, averiguar, investigar. ¿Pero en dónde? En la casa del Eterno. Ahí es donde nosotros tenemos que ir a investigar. Nadie te puede dar la respuesta. Te pueden dar consejos, para eso hay psicólogos, para eso hay terapeutas, para todo eso hay. Pero el único que va a dar respuesta a las preguntas concretas de la conducta humana, del comportamiento, de la maldad, del dolor, solamente es en la casa del Eterno. Por eso es que necesitamos nosotros como criaturas humanas entender nuestros orígenes. Número uno, ¿de dónde venimos? ¿Qué es lo que pasó? ¿Acaso Dios nos hizo como estamos ahorita? ¿O cuál fue el problema que suscitó? Por eso inquirir, por eso dice este salmista: habitar en la casa del Eterno todos los días de mi vida, para contemplar, número uno, la hermosura del Señor. Y después inquirir, investigar. Dice aquí averiguar, indagar en su santo templo. Entonces ya estamos entendiendo que tiene varios nombres. Adelante. Dice aquí el Salmo 63, 1 y 2. Oh Dios, tú eres mi Dios, de madrugada te busco, mi alma tiene sed de ti, mi cuerpo te anhela, como tierra seca, agotada y sin agua. Te he visto en donde dice. Te he visto en el santuario y contemplé, ¿qué dice? Tu poder y ¿qué más? Y tu gloria, hermanos. Muchas veces nosotros no entendemos el poder y la majestad de nuestro Dios. Hermanos, ¿qué tan grande es el cielo? ¿Has visto el principio y el fin del cielo cuando lo ves? Ves el cielo, ves las estrellas, pero la palabra de Dios dice que el que hizo el cielo y las estrellas lo desenrolla como un pergamino. Quiere decir que nuestro Dios es más grande que lo que está aquí en este planeta Tierra. Ahora, entendiendo entonces que la casa de Dios es el santuario, el templo, estamos entendiendo que dice el salmista que contemplé tu poder y tu gloria. Hermanos, cuando nosotros no tenemos una relación con Dios, no vivimos una comunión con Dios, limitamos el poder de Dios.
A veces ponemos en duda el poder de nuestro Dios. Y a veces decimos, este problema que tengo, ni Dios me puede ayudar. Por eso dice Dios, ¿quieres conocerme verdaderamente? Ve a mi casa. Contempla mi majestad. Contempla mi poder, mi amor, mi compasión, mi misericordia. ¿Cuál es el problema que tú tienes? Porque no hay problema, por muy grande que sea para mí, no hay problema que yo no pueda resolver. Amén. Pero el problema del ser humano es que voltea para todos lados y busca tratar de soluciones. Busca para un lado, para otro, tratar de resolver sus problemas que tiene, y a veces va incluso hasta los médicos para que le puedan dar solución. Y dice la ciencia que muchas enfermedades son psicosomáticas. Hay doctores que les han hecho análisis a las personas y estudios porque tienen dolor, y resulta que físicamente no tienen nada. Físicamente no hallan, los doctores se quebran la cabeza y no entienden y empiezan a buscar y dicen, ¿qué está pasando? Esta persona no tiene nada, ya hice todos los análisis y los estudios que tengo que hacerle, y la persona aparece que todo está normal, pero tiene dolor. Y el médico a veces no sabe qué hacer. Por eso dice este salmista, como tierra seca, agotada y sin agua, te he visto en el santuario. Y cuando te veo en el santuario, contemplo tu poder y contemplo tu gloria. Amén. Así es que ahora ya estamos entendiendo que el santuario es el centro del pensamiento de Dios. ¿Sí? El santuario es el centro de toda la morada de Dios y de todo lo que hay en el universo. Por eso nos está diciendo aquí el salmista que el poder está en Dios. Y el santuario es la morada de nuestro Dios. Adelante. Entonces ahí vamos a entender algo. Dice aquí que el santuario, en el santuario comprendemos, ¿qué dice? ¿Cuál es nuestro valor? Si tú quieres saber cuánto vales, anda al santuario. Porque ahí no vas a encontrar quejas. Ahí no vamos a encontrar reproches. Ahí no vamos a encontrar más que el amor y el poder que Dios quiere darle a sus hijos, a aquel que se lo pide. Amén. Por eso en el santuario nosotros comprendemos cuál es nuestro valor. Adelante. Pero también, hermanos, en el santuario vemos a Cristo de manera completa, como sacrificio y como sacerdote, como nuestro gran sumo sacerdote. Saben ustedes que muchos cristianos y mucha gente nomás conoce el trabajo sacerdotal o el ministerio de Cristo nada más a medias. Mucha gente conoce que nada más Cristo vino a morir por nosotros, por nuestros pecados, y ahí se queda. Pero nuestro Dios dice, es que yo quiero que veas de qué se trata el plan de salvación. Y para que tú lo entiendas, necesitas ir al santuario y necesitas ser restaurado tu valor y necesitas contemplar cómo fue el inicio de todo esto y cómo es que voy a terminarlo. Por eso es que necesitamos entender que en el santuario nosotros vemos a Cristo completamente, desde el inicio como sacrificio, como cordero inmolado, y al final como sumo sacerdote. ¿Se dan cuenta? Adelante vamos. Dice Éxodo capítulo 25, versículo 8. Dice la palabra de Dios, y me harán un santuario y habitaré entre ellos, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño de la morada y de sus utensilios, así lo haréis.
¿Se dan cuenta entonces qué dice la palabra de Dios? Fíjense lo que dice. Fíjense lo que dice. El santuario, entonces estamos entendiendo que es un asunto de salvación. Y luego dice aquí abajo en el versículo 40, y mira, hazlos conforme al modelo que te ha sido mostrado en el mundo. Cuando Adán y Eva pecaron, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en el santuario celestial planearon un plan de rescate para la humanidad. Y ese plan consistía en que también iba a haber una copia idéntica del que está en el cielo. Y a través del santuario Cristo tenía que recorrer para poder que entendieran, número uno, lo terrible que es el pecado. Porque a veces nosotros no nos damos cuenta de lo terrible que es el pecado. Y a veces nosotros lo vemos tan superficial que a veces nosotros caemos también en él. Y lo que Dios quería entender es decirle, lo que hizo Adán y Eva pecaron. La historia nos dice que Adán y Eva pecaron. Y que en ese momento, Eva cuando comió, no pasó nada, se lo dio a su marido y no pasó nada. Y la historia dice ahí, hermanos y amigos, que ellos en cuanto comieron del fruto y vieron a Dios, se escondieron de Dios. ¿Saben por qué? Porque ellos no entendieron la gravedad del problema. Y nosotros como seres humanos a veces no entendemos la gravedad del problema. Así como el mar lo vemos bonito, así también las atracciones de este mundo las vemos tan bonitas que nos atraen, nos metemos, y cuando ya estamos siendo revolcados por la ola, por los problemas, por las situaciones, ya no sabemos qué hacer. Y entonces es cuando clamamos a Dios. Muchas de las veces tenemos una enfermedad. Muchas de las veces vienen enfermedades que los mismos doctores dicen, ya estás desahuciado, médicamente no hay nada que hacer. En la Biblia aparece una historia de una mujer que tenía 18 años con una enfermedad de flujo de sangre. Ya la conocemos varios. Dice que esta mujer, aparte de que tenía que cargar con esa enfermedad, esa mujer había gastado todos sus recursos y sus bienes con los médicos para curarse. Y al final se quedó sin dinero, desahuciada, sin remedio y sin sanación. Hasta que ella empezó a perder la esperanza completamente y sufriendo. Pero un día escuchó de Jesús. Y y ella entendió que era su último recurso. Porque así somos los seres humanos. Dios quiere que nosotros busquemos a Dios como el primer recurso para que atienda mi necesidad. Pero nosotros los seres humanos primero buscamos todos los recursos que hay a nuestro alrededor, nuestro dinero, lo que tenemos y todo lo que podemos hacer para poder solucionar el problema. Y cuando ya no podemos lo último, buscamos a Dios. Y la pregunta es, ¿Dios nos reclama? Vamos a ver en el santuario, hermanos, cómo Dios solucionó el problema que Adán y Eva tuvieron. Adán y Eva no entendieron en ese momento. Como tú y yo, muchas cosas a veces no entendemos. Y sin embargo, nosotros muchas veces nos metemos y cuando estamos en problemas, entonces sí clamamos a Dios. Y ¿saben una cosa? Dios responde. Amén. Porque ese amor tú y yo no lo tenemos. Ese amor solamente le pertenece a Dios, y el amor que nosotros tenemos y la mente que nosotros tenemos de comprensión está corrompida por el pecado. Por eso debemos entender, hermanos, que Dios, cuando el hombre pecó, tuvo que decirle a Moisés, hazte una maqueta.
te voy a llevar en visión a que veas mi morada. Y vamos a ver por qué tuvo que llevar Dios a Moisés para que vea su morada y venga y hiciera una maqueta aquí en la tierra conforme al modelo que le fue mostrado, junto con los utensilios y todo lo que venía, los muebles. ¿Para qué eran esos muebles? Y dice, mira, hazlos conforme al modelo que te fue mostrado. Pero lo más bonito, hermanos, es que así como el Dios habita en el cielo, en su morada, ¿qué dice en el primer versículo? Y harán un santuario. ¿Y qué dice? Habitaré. ¿En dónde? Entre ellos. Entre ellos. O sea que Dios no nos dejó solos. Dios tuvo que bajar y dice, yo voy a habitar entre ellos. Pero para habitar entre ellos, yo quiero que hagas una maqueta, hagas una copia idéntica del que está en el cielo, aquí en la tierra. Adelante. Fíjense lo que dice Apocalipsis capítulo 11, versículo 19. Y fue abierto, dice, entonces fue abierto el santuario de Dios. ¿En dónde está eso? En el cielo. Y quedó a la vista el arca de su pacto. En su, ¿qué dice? Su santuario. Y hubo relámpagos, voces y trueno y un gran terremoto fuerte y una fuerte granizada. Así es que en el cielo hay un santuario y al apóstol Juan se le permitió ver el lugar santísimo donde está, ¿qué está ahí? Dice, el arca de ¿qué? Del pacto. ¿Y qué se encuentra dentro del arca del pacto? La ley de Dios, el carácter de nuestro Dios, la constitución del cielo. En todos lados que tú vayas y yo vaya, hay reglas, hay leyes. Tú no puedes ir en la vida vagando sin ley, porque aquel que anda sin ley, dice Romanos, la ley se hizo para castigar, para traer orden. Y donde quiera que tú vayas tiene que haber ley, tiene que haber derechos y obligaciones. Porque en todos lados donde vayamos siempre existen leyes, siempre existe un orden. Y en el cielo también hay un arca, donde adentro está la constitución del universo, del cielo, donde refleja esa arca lo que está dentro, la ley de Dios, refleja el carácter de Dios, donde Dios es inamovible, es inmutable. Él no cambia porque nosotros le damos la espalda. Él no se enoja porque nosotros muchas veces no le obedecemos. Él siempre está atendiendo a nuestras necesidades. Amén. Yo no entiendo, hermanos, ese amor. Porque a veces nosotros somos ingratos. Muchas veces nosotros somos convenencieros. Porque a veces buscamos a Dios para que nos dé, para que nos dé y para que nos dé. Y cuando Dios quiere nosotros que trabajemos por Él, a veces no tenemos tiempo. Por eso yo no entiendo a Dios, porque a pesar de que nosotros somos volubles, unos cristianos que a veces somos volubles, no entendemos nosotros a Dios muchas veces, pero sin embargo ahí está. A Juan, al apóstol Juan, se le permitió ver el arca del pacto. ¿Y por qué se le permitió ver, hermanos? ¿Cuál fue el motivo? Adelante, vamos a ver. Apocalipsis 1:12 dice, y volví para ver. Nuevamente Juan vuelve a ver arriba y ve un utensilio también que está en el cielo, en el santuario, en la morada de Dios. Dice, volví para ver quién hablaba conmigo. Y al volverme, ¿qué dice? Vi 7 candelabros de oro. O sea que el apóstol Juan también se le permitió ver un mueble, porque ahí camina entre esas velas, entre esas lucecitas, ahí camina nuestro Señor Jesucristo. Y entendemos, y lo vamos a ver a través de esta semana, qué significa cada mueble y por qué Dios permitió que Moisés pudiera hacer una copia idéntica del cielo. Ya entendimos entonces que en el cielo está el arca de su pacto. Vamos hacia adelante.
Fíjense lo que dice Hebreos. Lo principal de lo que venimos diciendo es que tenemos un sumo sacerdote, quien se sentó a la diestra del trono de la majestad del cielo. ¿Y qué dice ahora? Y es ministro del santuario, de aquel verdadero santuario que el Señor levantó. ¿Y qué dice? Y no el hombre. Oh, entonces el santuario juega un papel en la historia de este planeta Tierra y del universo. Entonces quiere decir que el santuario, aparte de ser la morada de Dios, tiene algo importante que revelarle a la raza humana. Ya entendimos y ya estamos comprendiendo que los salmistas comprendieron algo importante ahí, porque saben una cosa: el Pentateuco, que son 5 libros, hermanos. Si ustedes buscan versículo por versículo, 45 versículos, capítulos, hablan del santuario. Y los otros profetas antes de Cristo hablan 45 versículos, 90 capítulos, hablan del santuario en el Antiguo Testamento. ¿Por qué Dios nos quiere entonces llevar a que entendamos? Porque si después vamos a ver cómo Apocalipsis habla del santuario también, pero ahora enfocándose al santuario celestial para poder entender cuál es el trabajo que se tiene que hacer ahí. Por eso es que el libro de Hebreos también habla. Lo principal de lo que venimos diciendo es que tenemos un sumo sacerdote que se sentó a la diestra del trono de la majestad del cielo, que es ministro del santuario, aquel verdadero santuario que el Señor levantó y lo levantó. Entonces vamos entendiendo algo. Adelante, la que sí. La pregunta es: ¿cuál era la función del santuario antes de que entrara el pecado y después? Porque tenemos que entenderlo. Y eso es lo que nos va a dar a nosotros la pauta de entender. Miren, hermanos, cuando yo empecé a entender todo eso y empecé a ver cómo es nuestro Dios tan maravilloso, empecé a entender que Satanás hace que tú y yo le echemos toda la culpa a nuestro Dios. Por eso la pregunta es: ¿cuál era la función del santuario antes y después del pecado? Adelante. Fíjense lo que dice la palabra de Dios en Éxodo capítulo 15. Los que conocemos de la Biblia, ahorita vimos al principio Éxodo 25. En otras palabras, 10 versículos antes, capítulos antes de Éxodo 25. O sea, Dios le dice a Moisés: haz el santuario conforme se te ha mostrado. Pero antes de que le dijera eso, fíjense lo que dice aquí que escribió Moisés: tú los introducirás y los plantarás en el monte. ¿Qué dice? Ya dijimos que el santuario tiene varios nombres: casa de Jehová, templo, santuario, tabernáculo, ¿sí? Y monte Sión también. Por eso dice aquí: tú los introducirás y los plantarás en el monte de tu herencia, en el lugar de, ¿qué dice? Tu habitación, que tú has preparado, oh Eterno, en el santuario que afirman tus manos. En Éxodo 15 ahí habla, dice, la morada de Dios, porque así como Dios habita en el cielo, también quería habitar en donde, en el santuario que iba a hacer Moisés junto con todos los del pueblo de Israel. Y dice Salmo 134, 1 y 2. Alabad al Eterno, nosotros todos los siervos del Señor, que estáis por la noche en la casa del Eterno. Alzad vuestras manos, ¿a dónde dice? Al santuario. Alabad al Eterno. Quiere decir que la casa de Dios, lo que Dios nos quiere reflejar, que en esa maqueta nosotros vamos a entender de qué era lo que se hacía antes del pecado y después del pecado. Dios quería traer un modelo educativo para educar a la raza caída.
Pero como les digo, somos rebeldes por naturaleza. Tenemos tiempo para todo, menos para encontrarnos con nuestro Dios. Por eso el Señor dice, si supieras, hijo mío, los planes que yo tengo para ti. Si tú supieras todos los planes que tengo. Pero ahora tu mente está cegada con otras cosas. No me dedicas tiempo. Dedicas tiempo para otras cosas y está bien, no te lo reclamo, pero no me dedicas tiempo para poder conocerme. Si supiera los planes que yo tengo para ti, pero para poder que me entiendas y me comprendas todo lo que he hecho y todo lo que estoy haciendo y lo que voy a hacer, necesito que vayas al santuario. Por eso entendemos entonces que el santuario antes del pecado es morada de Dios. ¿Y qué dice ahí? Abajito. Centro de adoración. Es centro de adoración el santuario. Son dos cosas ahí, ¿sí? Centro de adoración y morada de Dios. Pero ¿saben una cosa? Un día ese santuario, allá en el cielo, pasó algo que Satanás no quiere que tú y yo sepamos ni entendamos. Pero en esta tarde lo vamos a conocer. Algo pasó ahí, adelante. Ezequiel 28:13 dice, en el Edén, en el huerto de Dios estuviste. ¿A quién se está refiriendo aquí? Ahorita lo vamos a ver. Toda piedra preciosa te adornaba, rubí, topacio, esmeralda, crisólito, onice, jaspe, zafiro, turquesa, berilio. De oro eran tus engastes y adornos preparados desde el día que fuiste creado. ¿Y qué dice en el siguiente versículo? Fuiste ungido, querubín grande y protector. Había un querubín y luego dice, yo te puse en el monte, en el santo monte de Dios. ¿En dónde estaba este querubín? En el santo monte de Dios, en el santuario. Ahí estabas en medio de piedras de fuego, andabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contratas, fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Por eso te eché del monte del santuario y te arrojé entre las piedras de fuego, oh querubín grande y protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor, y yo te arrojé por tierra para que los reyes, ¿qué dicen? Te vean. ¿Saben una cosa? Este querubín era Lucero, que ahora lo llamamos Satanás. Este querubín, ¿en dónde pecó? Dice, en el santo monte de Dios, dice ahí. ¿Y en dónde? ¿Se acuerdan el arca? ¿Cómo estaba? Dale 3 para atrás. ¿Dónde está el arca? Ahí. El arca del pacto está adentro. Ahí está el arca, que es esa caja. O podemos decir esa bóveda, esa que está ahí. Ese cofre. Y adentro está la ley de Dios. Pero arriba están 2 querubines protectores. Ahora sí, dale otra vez ahí. Dice aquí, fuiste ungido, querubín grande y protector. ¿Saben una cosa? Así como Dios hizo a los ángeles con el libre albedrío, así también a los seres humanos los hizo con el libre albedrío y no hizo robots. Dios nunca ha querido hacer a alguien que sea un robot para poderlo dirigir, haz esto y que lo haga exactamente como quiera. Dios ha dado una mente abierta, un libre albedrío, para que tú y yo podamos utilizar la inteligencia y la podamos utilizar correctamente bien, porque todos tenemos esa libertad de elegir si aceptamos o no aceptamos a Dios. Y una vez aceptado, tenemos también la libertad si seguimos o lo rechazamos. Porque a veces el caminar cristiano puede que canse por todos los problemas que enfrentamos en nuestro diario vivir. Pero a Dios, nadie de los que Él creó lo hizo como robot,
para que le obedecieran siempre por obligación. Los hizo con libertad y con libre albedrío. Por eso dice, perfecto eras en el versículo 15, en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Satanás dijo, yo tengo un deseo en mi corazón, y empezó a odiar la ley de Dios. Y el problema del pecado no fue aquí en la tierra, como mucha gente piensa. Es que si Adán y Eva no hubieran pecado, se hubiera acabado el problema. No, Satanás siempre estaba tentando a los hijos de Dios. Satanás iba a estar ahí. El problema no comenzó aquí, comenzó, dice la Biblia, en el cielo. Y como comenzó en el cielo, dice que comenzó en el arca del pacto, en la ley de Dios. Este querubín quebrantó y desobedeció completamente la ley de Dios, hermanos. Y en ese momento, desde ese momento, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo planearon hacer a la raza humana. Y Dios sabía que tenía libertad también Satanás de venir a tentar a la raza humana. Pero para esto se echó un plan de rescate, se echó a andar. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se reunían juntos en concilio, pero ¿saben una cosa? Eso era lo que más le enojaba a Satanás, porque Dios lo creó no nomás para estar como protector, sino también dice ahí que dice, en la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste. ¿Saben? Que este querubín, aparte de que tenía piedras preciosas, era el que se encargaba, ya sabemos, del coro angelical, de la música del cielo. Por lo tanto, cuando él veía que Jesús y el Padre entraban a una reunión, él también quería entrar y se llenó de egoísmo, de envidia. Y empezó a odiar a Dios diciendo, yo también, ¿por qué Jesús entra? Yo no entro. Y él también quiso entrar, o él también quería entrar. Y entonces se suscitó un problema. Ya no quiso obedecer a Dios este querubín por amor. Y entonces se rebela contra su Creador. Y al rebelarse contra su Creador, el problema fue en la casa de Jehová, en el monte de Jehová, en el santuario de Jehová. Allá inició el problema. Y entonces dijo Dios, aquí comenzó el problema y aquí lo resuelvo. Por eso es que en el plan rescate era necesario que Moisés pudiera ser un modelo como le fue mostrado en el cielo. Y entonces, vamos hacia adelante. A partir de que Adán y Eva pecaron, desde que el querubín pecó, el santuario iba a entrar en otra función también. El centro de acción de Dios en favor del ser humano. El santuario se iba a convertir ahora también como casa de nuestro Dios, como adoración a nuestro Dios, pero también como lugar de auxilio, pero también lugar de juicio. Porque ahí comenzó el pecado, ahí comenzó el conflicto y ahí se tiene que resolver. Por eso necesitamos nosotros entender el santuario, cómo trabaja, cómo lo está haciendo Dios. Y fíjense lo que dice Salmos 76, 8 y 9. Desde el cielo pronuncias tus juicios, la tierra se asusta y enmudece. Cuando te levantas, oh Dios, en juicio, ¿para salvar a quiénes? A todos los afligidos, ¿de dónde? De la tierra. ¿Se dan cuenta por qué era necesario entonces hacer un santuario? ¿Saben cuántos trabajaban en el santuario que levantó Moisés aquí en la tierra? Más de 38,000 personas. Entre porteros, canteros, levitas, sacerdotes, todos ellos tenían que trabajar y hacer una función. Porque aparte de que ellos tenían que trabajar, ellos tenían que ir entendiendo, hermanos, porque esta vida no nos va a ajustar para entender completamente ese plan maravilloso. Por eso necesitamos la eternidad con Jesús.
Pero esa eternidad Dios nos la regala, pero muchas veces no la queremos aceptar. ¿Sabes que cuando Adán y Eva pecaron, ellos se alejaron de Dios? Y Dios siempre buscando, ¿dónde estás, Adán? ¿Dónde está Eva? Es que tuve miedo cuando escuché tu voz y me escondí. Satanás ha metido miedo a la humanidad. Satanás ha tratado de meter siempre miedo a la humanidad y culpar de todo lo que sucede en este planeta a Dios. Se murió, el Señor lo ocupaba. ¿Sí? Hay desastres naturales, Señor, es porque el Señor está enojado. Y cada situación que se presenta aquí en la tierra, Satanás dice, me gozo cuando toda la humanidad o la mayoría culpa a Dios de los desastres naturales, culpa a Dios de por qué nacen los hijos con problemas de deficiencia o con un problema físico. Se goza Satanás y dice que es Dios, porque Él te hizo y tú naciste así. Pero en esta semana, hermanos, vamos a encontrar todas esas respuestas. En el santuario encontramos nuestro valor. En el santuario encontramos nosotros las respuestas y vamos a entender ese grande amor que tiene Dios por nosotros. Y vamos a ir entendiendo, hermanos, por qué Dios nos ama tanto a pesar de que nosotros le damos la espalda. Adelante. Dice Hebreos 4, me gusta esta palabra de este verbo, dice, por tanto, siendo que tenemos un gran sumo sacerdote que entró en el cielo, a Jesús el Hijo de Dios, retengamos la fe que profesamos, porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de simpatizar con nuestras debilidades, sino al contrario, es tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Amén. Acerquémonos pues con segura confianza al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia por el oportuno socorro. ¿Se dan cuenta? Amén. ¿Dónde encontraron ustedes aquí algún reclamo de parte de Dios para con sus hijos? No notamos. ¿Dónde nosotros estamos encontrando aquí que Dios se deleita y se goza por nuestros sufrimientos? No, dice aquí la palabra de Dios que porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de soportar con nuestras debilidades, de simpatizar con nuestras debilidades, sino al contrario, uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza. Cuando se planeó el rescate, dijo el Padre, alguien tiene que bajar a la tierra. Y el que inmediatamente habló fue Jesús y dijo, Padre, yo voy. Y ese Dios todopoderoso, en grande majestad, se encapsuló en un cuerpecito humano. Y ahí es donde Dios, por amor a ti y a mí, vino a darnos el ejemplo. Vino a decirnos que no estamos solos. Vino a decirnos que tú y yo tenemos esperanza. Que aunque los que te rodean o los que nos rodean nos culpen de todo lo que somos, aunque a veces nosotros somos cristianos y caemos, aunque a veces con los que no conocemos a Dios no entendemos, el Señor Jesús dice, yo estoy con vosotros todos los días de tu vida hasta el final. Amén. Y vas a entender que esta primera muerte para mí no tiene valor. Porque ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde está sepulcro tu victoria? Esta muerte, hermanos, Cristo ya pagó en la cruz. Amén. Todo este dolor un día va a acabar. Amén. Y Dios te quiere restaurar a ti y a mí. Porque vamos a entender entonces, hermanos, que todo este ministerio del santuario, el resultado que va a tener, y lo vamos a ir viendo con detalle, es, vamos a conocer el gran amor de Cristo Jesús. Vamos a encontrar solución y sanación para tus culpas y mis culpas. Porque no hay nada más terrible para nosotros los seres humanos que vivir con culpas. Esas culpas que a veces las traemos desde niños. Esas culpas que a veces no nos dejan dormir, ni nos dejan vivir una vida tranquila.
Por eso cuando entendamos a Jesús, vamos a recibir ese perdón que necesitamos. Vamos a obtener la redención, porque hubo un sustituto quien viniera y diera su vida por mí. Y vamos a entender lo que es misericordia, porque nuestra misericordia humana está contaminada por el pecado. Y a veces esa misericordia es condicional. Por eso no hemos entendido con claridad a nuestro Señor Jesús. Y fue de la única manera que Dios dijo: a través del santuario van a entender. Y vamos a entender lo que es el regalo, la vida de nuestro Señor Jesucristo, su sangre derramada para poder entrar en el santuario celestial y ministrar por nuestros pecados. ¿Cuánto cuesta esto? ¿Cuánto tenemos que pagar? Hablando del monetario, ni un solo peso, porque por gracia somos salvos. Yo en esta noche quiero hacerte una invitación que no faltes en esta semana. El Señor quiere tener un encuentro contigo, porque Él conoce lo que has pasado, lo que estamos sufriendo, nuestro dolor. El Señor dice: todo esto yo no soy culpable. Si supieras por cuánto te amo y cómo quiero yo rescatarte y redimir. Pero necesitas entender que tú eres de gran valor. Y para que entiendas cuánto valor tiene, ven al santuario. Por eso vamos a invitar a que pongamos el himno, el canto tema, y pongámonos de pie cuando comiencen las estrofas para cantar este canto tema para Dios. Ponemos de pie para que si nos vivamos con esa bendita esperanza de que Dios tiene solución a cada uno de mis problemas. Amén. Y sobre todo quiere llevarnos a vivir completamente. Amén. Vamos a orar. Amante Padre, en esta hora le damos muchas gracias por darnos la oportunidad y el privilegio de poder entender este gran conflicto en el cual nosotros estamos aquí incluidos, sin importar en qué creamos, sin importar si lo conocemos o no. Usted vino a morir por cada uno de nosotros. Dios, usted quiere que nosotros tengamos ese privilegio de poder conocerle, de poder amarle, porque usted nos amó primero. Amén. Y por eso en esta hora, Padre, le damos gracias. Gracias porque un día cada uno de nosotros andábamos divagando, sin esperanza, llenos, cargados de tantos problemas, pero sin embargo, usted no se cansó en correr detrás de nosotros. Nos buscaba en nuestro trabajo, en nuestro hogar. Cuando peleábamos con nuestras esposas, con nuestros esposos, usted estaba ahí detrás llamándonos: hijo mío, ven a mí. Y a pesar de que nosotros no queríamos verlo, usted siempre ha estado ahí. Por eso le decimos gracias, Padre. Gracias porque no merecemos tanto amor que usted tiene para con nosotros. Permita que esta semana podamos explorar ese hermoso santuario. Amén. Y podamos entender que en ese santuario no lo dejó para que nosotros nomás lo resolviéramos, sino que junto con usted nosotros estamos también unidos, conociendo ese maravilloso plan y también siendo partícipes de él. Amén. Llévenos a nuestros hogares y permita que reflexionemos qué queremos hacer de aquí en adelante. Permita que su Santo Espíritu nos haga entender y nos haga tomar decisiones si queremos seguir viviendo como vivimos o si
nos agarramos de su mano y nos dejamos moldear por su Santo Espíritu. Amén. Quedamos en sus manos, Padre. Le quiero pedir una petición especial para nuestras visitas. Acompáñelo, Padre, como sé que los acompaña. Amén. Pero permita, Padre, que su Santo Espíritu pueda darles en esta noche las respuestas de tantas preguntas que ellos tienen. Amén. Y que mañana puedan tener tiempo también para venir a tener un encuentro con usted. Amén. Y que juntos alabemos y glorifiquemos su nombre. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Pueden tomar asiento.